Capítulo 12. Cosas que se deben tener en cuenta respecto de los beneficios por acción. Este capítulo comenzará con dos consejos dirigidos al inversor que inevitablemente tienen unas consecuencias contradictorias. El primero es: no se tome en serio los beneficios de un único año. El segundo es: si presta atención a los beneficios a corto plazo, trate de localizar trampas para incautos en las cifras por acción. Si nuestra primera advertencia fuese respetada estrictamente, la segunda sería innecesaria. Sin embargo, es mucho esperar que la mayoría de los accionistas puedan basar todas sus decisiones sobre sus acciones en el historial a largo plazo y en las perspectivas a largo plazo. Las cifras trimestrales, y en especial las cifras anuales, reciben una gran atención en los círculos financieros, y esta atención difícilmente puede dejar de influir en el pensamiento del inversor. Es posible que necesite cierta formación en este terreno, porque está repleto de posibilidades engañosas. En el momento de redactar este capítulo aparece en el Wall Street Journal el informe de beneficios de Aluminium Company of America, Alcoa, correspondiente al ejercicio 1970. Las primeras cifras que aparecen son las siguientes. 1970. 1969. Beneficio por acción: $5.20. $5.58. La diminuta letra A que aparece en el superíndice se explica en una nota al pie. Hace referencia al beneficio básico, o beneficio antes de dilución, antes de imputar cargas especiales. Hay mucho más material en las notas a pie de página. De hecho, las notas ocupan el doble de espacio que las propias cifras básicas. Únicamente en relación con el trimestre de diciembre, los beneficios por acción que se declaran ascienden a $1.58 en 1970, en comparación con $1.56 en 1969. El inversor o especulador que esté interesado en las acciones de Alcoa, al leer esas cifras, podría decirse: no está nada mal. Pensaba que 1970 había sido un año de recesión para el sector del aluminio. Sin embargo, el cuarto trimestre muestra una ganancia respecto de lo que ocurrió en 1969, con unos beneficios del orden de $6.32 al año. Veamos. La acción cotiza a 62. Caramba. Es menos de 10 veces los beneficios. Así las cosas, parece bastante barata en comparación con las 16 veces los beneficios de International Nickel, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nuestro amigo inversor especulador se hubiese molestado en leer todo lo que pone en las notas a pie de página, habría descubierto que en vez de una única cifra de beneficios por acción correspondiente al año 1970 en realidad había 4, literalmente. 1970. 1969. Beneficio básico. Resultado neto: $5.20. $5.58, después de cargas especiales. $4.32. $5.58 diluido, antes de cargas especiales. Diluido, después de $5.01. $5.35 cargas especiales. $4.19. $5.35 En relación con el cuarto trimestre únicamente se facilitaban dos cifras. Beneficio básico: $1.58. $1.56 resultado neto. Después de cargas especiales. 0,70. $1.56. ¿Qué significan todas esas diferentes cifras adicionales de beneficio? ¿Qué beneficio es el verdadero del ejercicio y del trimestre finalizado en diciembre? Si el beneficio que se debe tener en cuenta respecto de este último periodo es de 70 centavos, el resultado neto después de cargas especiales, la tasa anual de beneficio sería de $2,80, en vez de los $6.32, y la cotización de 62 supondría multiplicar por 22 los beneficios, en vez del múltiplo de 10 con el que empezamos. Parte de la cuestión de los verdaderos beneficios de Alcoa se puede responder de manera bastante sencilla. La reducción de $5.20 a $5.01, para tener en cuenta los efectos de la dilución, es claramente necesaria. Alcoa tiene un gran número de obligaciones convertibles en acciones ordinarias. Para calcular la capacidad de generación de beneficios de las acciones ordinarias, a partir de los resultados de 1970, se debe suponer que el derecho de conversión será ejercitado en el caso de que a los tenedores de obligaciones les resulte rentable hacerlo. El importe, en el caso de Alcoa, es relativamente reducido, y no merece en realidad un comentario detallado.
Sin embargo, en otros casos tener en cuenta los derechos de conversión, y la existencia de derechos de suscripción de acciones, puede reducir el beneficio aparente a la mitad o menos. Presentaremos ejemplos de un factor de dilución realmente significativo posteriormente, página 453. Los servicios informativos financieros no siempre actúan de manera uniforme a la hora de deducir el factor de dilución en sus informes y análisis. Centrémonos ahora en la cuestión de las cargas especiales. Esta cifra, que ascendía de $18.800.000, o lo que es lo mismo 88 centavos por acción, deducida en el cuarto trimestre, no es intrascendente. ¿Se debe pasar por alto por completo, o se debe contabilizar íntegramente como reducción del beneficio, o se debe reconocer parcialmente y pasar por alto parcialmente? El inversor que estuviese alerta también podría preguntarse cómo es posible que se produjese una epidemia virtual de este tipo de amortizaciones y cancelaciones contables especiales que aparecieron en las memorias de tantas empresas al cierre de 1970 y no en los ejercicios anteriores. ¿Es posible que hubiese unos cuantos maquilladores hábiles aplicando sus finas artes sobre las cuentas, por supuesto, siempre dentro de los límites de lo permisible? Si realizamos un examen detenido, podemos descubrir que tales pérdidas, imputadas y canceladas antes de que realmente se produjesen, se pueden hacer desaparecer, por así decir, sin que se produzcan efectos desagradables en el beneficio básico tanto pasado como futuro. En algunos casos extremos pueden llegar a estar disponibles para conseguir que ulteriores cifras de beneficio parezcan casi el doble de lo que en realidad son, gracias a la utilización más o menos malabar de los efectos compensatorios fiscales generados. Al analizar las cargas especiales de Alcoa, lo primero que hay que determinar es cómo se producen. Las notas a pie de página son suficientemente específicas. Las deducciones tienen 4 orígenes, a saber: L. La estimación del equipo directivo de los costes previstos de cierre de la división de productos manufacturados. 2. Lo mismo respecto del cierre de las plantas de Alcoa Castings Co. 3. Lo mismo respecto de las pérdidas sufridas en el cierre progresivo de Alcoa Credit Co. 4. Además, los costes estimados en $5,3 millones asociados con la culminación del contrato de unos paneles divisorios. Todas estas partidas están relacionadas con futuros costes y pérdidas. Es fácil afirmar que no forman parte de los resultados de explotación ordinarios de 1970, pero entonces, ¿dónde hay que encuadrar esos resultados? Son tan extraordinarios y no recurrentes que no se pueden imputar a ningún ejercicio ni epígrafe. Una empresa de tan grandes dimensiones como Alcoa, con un volumen de facturación que asciende a $1.500 millones al año, debe tener muchísimas divisiones, departamentos, filiales y similares. ¿No será más normal que extraordinario que una o más de esas entidades resulte no ser rentable y sea necesario cerrarla? Lo mismo cabe decir de cuestiones del estilo del contrato de construcción de paneles divisorios. Piensen lo que sucedería si cuando una empresa sufriese una pérdida en cualquier área de su actividad, tuviese la brillante idea de cancelarlo, imputándolo en forma de partida especial, o no recurrente, y de esa forma pudiese declarar un beneficio básico por acción que únicamente incluyese los contratos y operaciones rentables. La contabilidad sería como el reloj de sol del rey Eduardo VII, que únicamente marcaba las horas de sol. El lector debería detectar 2 aspectos ingeniosos del procedimiento de Alcoa que hemos estado exponiendo. El primero es que al anticipar las pérdidas futuras, la empresa soslaya la necesidad de imputar las pérdidas en cuestión a un año concreto. No corresponden a 1970, porque no se produjeron en la práctica en ese ejercicio. Y no se mostrarán en el año en el que se produzcan en práctica, porque ya habrán sido provisionadas. Espléndida maniobra, pero ¿no podría decirse que es un poco engañosa? La nota al pie introducida por Alcoa no dice nada sobre la futura bonificación fiscal derivada de estas pérdidas. La mayor parte de las declaraciones de este tipo indican específicamente que únicamente se ha deducido el efecto después de impuestos. Si la cifra de Alcoa representa las pérdidas futuras antes del correspondiente crédito fiscal, entonces no solo se verán los futuros beneficios libres del peso de estas cargas, en el momento en el que realmente se incurra en ellas, sino que además se verán incrementados por un crédito tributario de aproximadamente el 50% de su importe. Es difícil creer que la contabilidad se pueda gestionar de esta manera.
Sin embargo, es un hecho que algunas empresas que han sufrido grandes pérdidas en el pasado han podido declarar beneficios futuros sin tener que imputar los impuestos ordinarios contra tales beneficios, de una forma que puede hacer que esos beneficios parezcan realmente interesantes, a pesar de que, paradójicamente, se basen en desgracias sufridas en el pasado. Las compensaciones fiscales derivadas de las pérdidas de años anteriores se contabilizan actualmente por separado como partidas especiales, pero se contabilizarán en la estadística futura como partes de la cifra de resultado neto. Sin embargo, una reserva que se cree en la actualidad para pérdidas futuras, si es después de deducir el crédito tributario esperado, no debería crear una adición de este tipo al resultado neto de los ejercicios posteriores. El otro rasgo ingenioso es el uso por parte de Alcoa, junto con muchas otras empresas, del cierre del ejercicio de 1970 para realizar ciertas cancelaciones contables especiales. El mercado de valores sufrió lo que aparentemente fue una escabechina en el primer semestre de 1970. Todo el mundo esperaba unos resultados relativamente deficientes para la mayor parte de las empresas en ese ejercicio. Wall Street esperaba ahora mejores resultados para 1971, 1972, etc. ¿Qué mejor, entonces, que imputar todas las cargas posibles al año de resultados deficientes, que ya había sido mentalmente dado por perdido y que prácticamente había caído en el abismo del pasado, despejando el camino para unas cifras fantásticamente engordadas en los próximos años? Tal vez se trate de una buena práctica contable, una buena política de negocio y bueno para las relaciones entre la dirección y los accionistas. Sin embargo, nosotros albergamos serias dudas al respecto. La combinación de unas operaciones generalmente, o deberíamos decir groseramente, diversificadas junto con el impulso de hacer limpieza que sintieron las empresas a finales de 1970 ha dado lugar a algunas desconcertantes notas a pie de página en las memorias anuales. Es posible que el lector se quede maravillado ante la siguiente explicación facilitada por una sociedad que cotizaba en la NYSE, cuyo nombre no revelaremos, acerca de sus partidas especiales que totalizaban $2.357.000, o lo que es lo mismo, aproximadamente un tercio de los beneficios antes de las cancelaciones contables. Están compuestas por una provisión para el cierre de las operaciones de Spalding United Kingdom. Provisión para los gastos de reorganización de una división. Coste de venta de una pequeña empresa de fabricación de pañales y biberones, enajenación de una participación minoritaria en una línea de arrendamiento de automóviles en España y liquidación de una organización de botas de esquí. Hace años las empresas sólidas solían organizar reservas de contingencia con cargo a los beneficios de los buenos años para absorber algunos de los efectos negativos de los futuros años de crisis. El concepto subyacente era el de equilibrar los beneficios declarados, más o menos, y mejorar el factor de estabilidad en el historial de la empresa. Un motivo digno de encomio, aparentemente. Sin embargo, los contables, de manera justificada, se oponían a esta práctica puesto que falseaba los verdaderos beneficios. Insistían en que se presentasen los resultados de cada ejercicio tal y como se habían producido, buenos o malos, y que los accionistas y los analistas tuviesen la ocasión de hacer los promedios o las ecualizaciones, por sí mismos. En la actualidad hemos llegado a ser testigos del fenómeno contrario, en el cual todo el mundo imputa el mayor número de partidas posibles contra el malhadado año 1970, con el objetivo de comenzar 1971 con una hoja no solo en blanco, sino especialmente preparada para mostrar agradables cifras en los años venideros. Ha llegado el momento de volver a nuestra primera pregunta. ¿Cuáles fueron, entonces, los verdaderos beneficios obtenidos por Alcoa en 1970? La respuesta exacta sería la siguiente. Los $5,01 por acción, después de dilución, menos la parte de los 82 centavos de cargas especiales que justificadamente pudiese ser atribuida a los acontecimientos acaecidos en 1970. Sin embargo, no sabemos qué parte es esa, y por lo tanto no podemos declarar con exactitud los verdaderos beneficios de ese ejercicio. El equipo directivo o los auditores deberían haber manifestado su opinión razonada sobre esta cuestión, pero no lo hicieron. Además, la dirección y los auditores deberían haber estipulado que se dedujese el saldo de estas cargas de los beneficios ordinarios de un número adecuado de años futuros, por ejemplo, no más de 5. Evidentemente, tampoco estarán por la labor de hacerla, puesto que ya han imputado convenientemente toda la cifra como una carga especial imputable a 1970.
Cuanto más seriamente se tomen los inversores las cifras de beneficio por acción tal y como se publiquen, más necesario será que estén en guardia frente a los factores de contabilidad de uno o de otro tipo que puedan hacer imposible una comparación válida de las cifras de diferentes ejercicios o de diferentes empresas. Hemos mencionado 3 de esos posibles factores. El uso de las cargas especiales, que pueden no quedar nunca reflejadas en el beneficio por acción, la reducción de la deducción normal en el impuesto sobre beneficios a causa de pérdidas sufridas en el pasado y el acto de dilución implícito en la existencia de cantidades sustanciales de valores convertibles o de derechos de suscripción de acciones. Un cuarto elemento que ha tenido un efecto importante en los beneficios declarados en el pasado es el método E1 elegido para realizar la amortización, principalmente la elección entre el método de amortización lineal y el método acelerado de amortización. Nos vamos a abstener de dar detalles en este momento. Sin embargo, a modo de ejemplo de lo que está sucediendo en el momento en el que estamos redactando este libro, mencionemos la memoria del ejercicio 1970 de Traneco. Esta empresa mostró un incremento de prácticamente el 20% en el beneficio por acción respecto del ejercicio de 1969, $3,29 en comparación con $2,76, pero la mitad de ese incremento fue consecuencia de su vuelta al antiguo método lineal de amortización, que resulta menos gravoso sobre el beneficio que el método acelerado que había empleado el año anterior. La empresa seguirá aplicando el método acelerado a efectos fiscales, con lo que diferirá los pagos del impuesto sobre la renta correspondiente a la diferencia. Otro factor más, que resulta importante en ciertas ocasiones, es la opción entre imputar el coste de la investigación y el desarrollo en el ejercicio en el que se incurre o amortizarlo a lo largo de una serie de años. Por último, mencionemos la posibilidad de optar entre el método FIFO, primero en entrar, primero en salir, y LIFO, último en entrar, primero en salir, para calcular el valor de los inventarios. Una indicación evidente en este sentido debería ser que los inversores no tendrían que prestar ninguna atención a estas variables de contabilidad si los importes afectados fuesen relativamente reducidos. Sin embargo, siendo como es Wall Street, es necesario tomarse en serio hasta las partidas que son relativamente intrascendentes en sí mismas. 2 días antes de que apareciese la memoria de Alcoa en el Wall Street Journal, el periódico había publicado una detallada exposición sobre los estados correspondientes de Dow Chemical. Finalizaba con la indicación de que muchos analistas estaban preocupados por el hecho de que Dow hubiese incluido una partida de 21 centavos en los beneficios ordinarios de 1969, en lugar de tratar esa partida como si fuese un ingreso extraordinario. ¿Cuál era el problema? Evidentemente, que las evaluaciones de Dow Chemical, que en conjunto afectaban a muchos millones de dólares, parecían depender de cuál fuese exactamente el incremento porcentual conseguido en 1969 respecto de 1968. En este caso, el 9% o el 4,5%. Esto nos parece bastante absurdo. Es muy poco probable que las pequeñas diferencias relacionadas con los resultados de un ejercicio puedan influir de modo significativo en los beneficios medios o en el crecimiento del futuro, y en una valoración conservadora y realista de la empresa. En contraposición, pensemos en otro estado contable que también se publicó en enero de 1971. En este caso hablamos de la memoria anual de 1970 de Northwest Industries Incorporated. La empresa estaba pensando en realizar una cancelación contable, en forma de carga especial, de un importe mínimo de $264 millones, operación que pensaba realizar de un plumazo. De esa cifra, $200 millones correspondían a la pérdida que debía asumirse como consecuencia de la venta del ferrocarril que pensaba realizar a sus empleados, y el resto era una cancelación contable de una reciente adquisición de acciones. Estas cifras habrían arrojado una pérdida de aproximadamente $35 por acción ordinaria antes de compensaciones por dilución, o lo que es lo mismo, del doble de su precio actual de mercado. Se trataba de una transacción realmente significativa. Si la operación sigue adelante, y si no se modifican las normas tributarias, esta pérdida contabilizada en 1970 permitirá que Northwest Industries materialice aproximadamente $400 millones de beneficios futuros, en un plazo de 5 años, con sus otras actividades diversificadas sin tener que pagar impuestos sobre la renta por tales beneficios. ¿Cuál será entonces el verdadero beneficio de esta empresa? ¿Debería calcularse teniendo en cuenta o sin tener en cuenta el prácticamente 50% de impuestos sobre la renta que no tendrá que pagar en realidad?
En nuestra opinión, el método adecuado de cálculo consistiría en calcular en primer lugar la citada capacidad de generación de beneficios sobre la base de que estuviese sujeta a toda su responsabilidad fiscal, y extraer una idea en términos generales sobre el valor de las acciones de la empresa que estuviese basada en dicha estimación. A esta cifra se debería incorporar algún tipo de bonificación que representase el valor por acción de la importante, aunque temporal, exención tributaria de que va a disfrutar la empresa. También sería necesario introducir algunos ajustes para el caso de que se produjese una dilución a gran escala. De hecho, las acciones preferentes convertibles y los derechos de suscripción podrían llegar a duplicar con creces el número de acciones ordinarias en circulación si tales derechos se ejercitan. Es posible que todo esto resulte aburrido y confuso para nuestros lectores, pero forma parte de nuestra historia. La contabilidad de las grandes empresas suele estar llena de trucos. El análisis de valores puede ser complicado. Las valoraciones de las acciones solo son realmente fiables en casos excepcionales. Para la mayor parte de los inversores, probablemente lo mejor sería que se asegurasen de que están consiguiendo un buen valor por el precio que pagan, y que no profundizasen más en esta cuestión. Utilización del beneficio medio. Antiguamente los analistas y los inversores prestaban una considerable atención al beneficio medio durante un período de tiempo relativamente prolongado del pasado, normalmente entre 7 y 10 años. Esta cifra promedio era útil para equilibrar los frecuentes altibajos de los ciclos empresariales, y se pensaba que ofrecía una idea de la capacidad de generación de beneficio de la empresa mejor que los resultados del último año considerados en solitario. Una ventaja importante de este proceso de cálculo de promedios es que resolvía el problema de lo que había que hacer con casi todas las cargas y créditos especiales. Se debían incluir en los beneficios medios. Porque es indudable que la mayor parte de esas pérdidas y ganancias forman parte de la historia de la actividad de la empresa. Si lo hiciésemos en el caso de Alcoa, el beneficio medio del período 1961-1970, 10 años, ascendería a $3,62, y en el caso de los 7 años que van de 1964 a 1970 a $4,62 por acción. Si tales cifras se emplean en conjunción con las calificaciones de crecimiento y estabilidad de los beneficios durante el citado periodo, podrían ofrecer una imagen realmente informativa sobre el rendimiento que ha conseguido en el pasado la empresa. Cálculo de la tasa de crecimiento en el pasado. Es de vital importancia que el factor de crecimiento del historial de la empresa se tenga adecuadamente en cuenta. Cuando se ha experimentado un gran crecimiento, los beneficios recientes estarán muy por encima de la media a 7 o 10 años, y el analista puede considerar que estas cifras a largo plazo son irrelevantes. No siempre tiene que ser así necesariamente. Es posible informar de los beneficios tanto en forma de promedio como en lo relativo a la cifra más reciente. Sugerimos que la propia tasa de crecimiento se calcule comparando la media de los 3 últimos años con la cifra correspondiente de 10 años antes. En los casos en los que exista un problema de cargas o créditos especiales, podría ponerse en práctica algún tipo de solución de compromiso. Examine el siguiente cálculo relativo al crecimiento de Alcoa en comparación con el de Sears Roebuck y el grupo del DGIA en conjunto. Comentario. Estas cifras podrían dar lugar a un prolongado debate. Probablemente, muestran con la misma veracidad que cualesquiera otras, calculadas después de complejas operaciones matemáticas, el crecimiento real del beneficio durante el prolongado período que va de 1958 a 1970, tabla 12.1. Sin embargo, ¿hasta qué punto es relevante esta cifra, que por lo general se considera esencial para calcular el valor de las acciones ordinarias, en el caso de Alcoa? Su tasa de crecimiento en el pasado fue excelente, de hecho un poco mejor que la de la aclamada Sears Roebuck, y muy superior a la del índice compuesto DGIA. Sin embargo, la cotización de mercado a principios de 1971, aparentemente, no tenía en cuenta este extraordinario resultado. Alcoa cotizaba a solo 11,5 veces su reciente media trienal, mientras que Sears cotizaba a 27 veces, y el propio DGIA lo hacía a más de 15 veces. ¿Cómo se había llegado a esta situación? Evidentemente, Wall Street se mostraba bastante pesimista acerca de la futura evolución del beneficio de Alcoa, en comparación con los resultados que la empresa había obtenido en el pasado. Sorprendentemente, la cotización máxima de Alcoa se había alcanzado en 1959. En aquel año, había cotizado a 116, lo que suponía multiplicar por 45 su beneficio.
Hay que comparar esa cifra con la cotización máxima ajustada en 1959 de 25,5 en el caso de Sears Roebuck, lo que suponía multiplicar por 20 su beneficio de la época. Aun cuando el beneficio de Alcoa obtuvo un excelente crecimiento con posterioridad, es evidente que en el caso de esta empresa las posibilidades futuras habían sido sobrevaloradas en extremo por el mercado. Cerró el ejercicio de 1970 exactamente a la mitad de cotización que el máximo alcanzado en 1959, mientras que Sears triplicaba la cotización y el DIA subía prácticamente el 30%. Debería indicarse que el beneficio de Alcoa sobre los recursos de capital había sido solo medio o inferior, y que este puede haber sido el factor decisivo. Los elevados multiplicadores únicamente se mantienen en el mercado de valores si la empresa conserva una rentabilidad mejor que la media. Apliquemos en este momento a Alcoa la sugerencia que habíamos hecho en el capítulo anterior sobre un proceso de valoración con dos partes. Dicho método podría haber producido un valor de rendimiento pasado en el caso de Alcoa del 10% del DIA, es decir, de $84 por acción respecto del precio de cierre de 840 correspondiente al DIA en 1970. Con estos criterios, las acciones habrían parecido bastante atractivas a su cotización de 57,25. ¿En qué medida debería el analista experto haber ajustado a la baja el valor de rendimiento pasado para deducir el efecto de los acontecimientos negativos que apreciase en el futuro? Francamente, no tenemos ni idea. Supongamos que tuviese motivos para considerar que el beneficio de 1971 llegaría a reducirse hasta $2,50 por acción, un gran recorte respecto de la cifra de 1970 en comparación con la previsión de crecimiento del DIA. Es muy probable que el mercado de valores se tomase muy en serio estos deficientes resultados, pero realmente llegaría a devalorar a la antiguamente poderosa Aluminum Company of America como empresa relativamente no rentable, cuyo valor fuese inferior al de los activos tangibles existentes detrás de las acciones. En 1971 la cotización se redujo desde un máximo de 70 en mayo a un mínimo de 36 en diciembre, respecto del valor contable de 55. Alcoa es indudablemente una empresa industrial representativa de enorme tamaño, pero creemos que su historial de precio y beneficio es más infrecuente, e incluso contradictorio, que el de la mayor parte de las otras grandes empresas. Sin embargo, este ejemplo ofrece respaldo, en cierta medida, a las dudas que hemos expresado en el último capítulo respecto de la fiabilidad del procedimiento de valoración cuando dicho procedimiento se aplica a la típica empresa industrial. Comentario al capítulo 12. Es mucho más probable que te atraque un tío con un bolígrafo que un tío con una pistola. Bo Diddley. El juego de los números. El propio Graham se sorprendería al comprobar hasta dónde han llevado las empresas y sus contables los límites de lo que resulta aceptable en los últimos años. Con una substancial retribución en forma de opciones sobre acciones, los altos ejecutivos se dieron cuenta de que podían llegar a ser fabulosamente ricos simplemente si incrementaban los beneficios de su empresa durante unos cuantos años seguidos. Cientos de empresas infringieron el espíritu, cuando no la letra, de los principios contables, y convirtieron sus memorias financieras en un galimatías, enmascarando los resultados desagradables con enjuagues cosméticos, ocultando los gastos o fabricando beneficios a partir de la nada más absoluta. Observemos algunas de estas indeseables prácticas. Como si, puede que la forma más generalizada de abracadabra contable fuese la moda de los beneficios propietarios. Hay un viejo dicho en Wall Street que dice que todas las malas ideas son buenas al principio, y la presentación de beneficios pro forma no es una excepción. El objetivo original era el de ofrecer una imagen más exacta sobre el crecimiento a largo plazo de los beneficios mediante el ajuste de las desviaciones de la tendencia que se produjesen a corto plazo o mediante la deducción de acontecimientos supuestamente no recurrentes. Un comunicado de prensa pro forma podría, por ejemplo, indicar lo que habría ganado una empresa durante un ejercicio anterior si otra empresa que acababa de adquirir hubiese formado parte de la familia durante los 12 meses íntegros. Sin embargo, a medida que avanzaban los fraudulentos años de la década de 1990, las empresas no pudieron limitarse a quedarse quietas. Observemos unos siguientes ejemplos de juegos malabares propietarios. Respecto del trimestre concluido el 30 de septiembre de 1999, Infospace Incorporated presentó un beneficio pro forma como si no hubiese pagado $159,9 millones en dividendos correspondientes a las acciones preferentes.
Respecto del trimestre concluido el 31 de octubre de 2001, BEA Systems Incorporated presentó un beneficio pro forma como si no hubiese pagado $193 millones en impuestos sobre el salario respecto de las opciones sobre acciones ejercitadas por sus empleados. Respecto del trimestre concluido el 131 de marzo de 2001, JDS Unipace Corp. presentó un beneficio pro forma como si no hubiese pagado $4 millones en impuestos sobre salarios, como si no hubiese perdido $7 millones en inversiones en acciones horrorosas, y como si no hubiese incurrido en cargas por importe de $2.500 millones relacionadas con fusiones y con el Fondo de Comercio. En pocas palabras, los beneficios pro forma hacen posible que las empresas muestren los buenos resultados que podrían haber obtenido si su actuación no hubiese sido tan deficiente como en la práctica fue. En su condición de inversor inteligente, lo único que debe hacer con los beneficios pro forma es desentenderse de ellos. Ansia de reconocimiento. En el año 2000, Quest Communications International Incorporated, el gigante de las telecomunicaciones, tenía un aspecto muy sólido. Sus acciones habían perdido menos del 5%, aunque el mercado había perdido más del 9% aquel año. Sin embargo, la memoria financiera de Quest encerraba una pequeña revelación desconcertante. A finales de 1999 Quest había decidido contabilizar los ingresos de sus listines telefónicos en cuanto se publicaban los listines, a pesar de que, como sabe cualquier persona que haya contratado alguna vez un anuncio en las páginas amarillas, muchas empresas pagan esos anuncios en plazos mensuales. Abracadabra. Ese aparentemente inocente cambio en el principio de contabilidad elevó los ingresos netos de 1999 en unos $240 millones después de impuestos, una quinta parte del dinero ganado por Quest en ese ejercicio. Al igual que la pequeña porción de hielo que corona un iceberg sumergido, el reconocimiento agresivo de ingresos suele ser frecuentemente una señal de peligros profundos y grandes, y eso fue lo que ocurrió en el caso de Quest. A principios de 2003, después de una revisión de sus anteriores estados financieros, la empresa anunció que había reconocido beneficios prematuramente respecto de ventas de bienes de equipo, que había contabilizado indebidamente los costes de los servicios proporcionados por personas ajenas a la empresa, que había imputado inadecuadamente los costes como si se tratase de activos de capital en lugar de gastos, y que había aplicado un tratamiento injustificable al intercambio de activos como si fuesen ventas ordinarias. En conjunto, los ingresos de Quest correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001 habían sido sobrevalorados en $2.200 millones, incluidos $80 millones del antiguo cambio de principio de contabilidad que ahora se retrotraía. Pecados capitales. A finales de la década de 1990, Global Crossing Ltd. tenía ambiciones ilimitadas. Esta empresa con domicilio social en Bermuda estaba construyendo lo que denominaba la primera red de fibra óptica mundial integrada, con una extensión de más de 100.000 millas de cable, tendidos principalmente sobre el fondo de los océanos. Después de instalar su tendido por todo el mundo, Global Crossing vendería a otras empresas de telecomunicaciones el derecho a desplazar su tráfico por su red de cable. Solo en 1998, Global Crossing gastó más de $600 millones en construir su red óptica. Ese año, prácticamente un tercio del presupuesto de construcción se cargó contra los ingresos en forma de gasto denominado coste de capacidad vendida. Si no hubiese sido por ese gasto por importe de $178 millones, Global Crossing, que declaró una pérdida neta de $96 millones, podría haber declarado un beneficio neto de aproximadamente $82 millones. El siguiente año, afirma una nota aparentemente intrascendente al pie en la memoria anual de 1999, Global Crossing puso en marcha el método de contabilidad de contrato de servicios. La empresa dejaría de imputar la mayor parte de los costes de construcción como gastos contra los ingresos inmediatos que recibía como resultado de la venta de capacidad de su red. En lugar de eso, una parte importante de esos costes de construcción recibirían ahora el tratamiento no de gasto de explotación, sino de inversión de capital, por lo tanto, se incrementaría el activo total de la empresa, en vez de reducir sus ingresos netos. ¡Zas! Con un movimiento de la varita mágica, la partida del activo de inmuebles y bienes de equipo de Global Crossing creció en $575 millones, mientras que sus costes de venta aumentaban solo en $350 millones, a pesar de que la empresa estaba gastando más dinero que un marinero borracho.
Los gastos de capital son una herramienta esencial para que los directivos consigan que una buena empresa aumente de tamaño y llegue a ser aún mejor. Sin embargo, las reglas de contabilidad maleables permiten a los directivos inflar los beneficios declarados transformando los gastos de explotación normales en activos de capital. Como pone de manifiesto el caso de Global Crossing, el inversor inteligente tendría que asegurarse de que comprende lo que una empresa está capitalizando, y los motivos por los que está capitalizando. Una historia de existencias. Al igual que muchos fabricantes de semiconductores, Micron Technology Incorporated sufrió un descenso de las ventas después del año 2000. De hecho, Micron se vio tan gravemente afectada por la caída de la demanda que tuvo que empezar a cancelar en su contabilidad el valor de sus existencias, puesto que era evidente que sus clientes no querían comprarlas a los precios que Micron había estado pidiendo. En el trimestre concluido en mayo de 2001, Micron redujo el valor contable de sus existencias en $261 millones. La mayor parte de los inversores interpretaron esta cancelación no como un coste normal o recurrente de las operaciones, sino como un acontecimiento inusual. Sin embargo, observemos lo que pasó después. Micron realizó cancelaciones contables de existencias adicionales en todos y cada uno de los 6 siguientes trimestres fiscales. ¿Fue la devaluación de las existencias de Micron un acontecimiento no recurrente, o se convirtió en una afección crónica? Es posible discrepar razonablemente en este caso particular, pero una cosa está clara. El inversor inteligente debería estar siempre pendiente de la aparición de costes no recurrentes que, como el conejito de las pilas Duracell, duran, y duran, y duran. La dimensión de la pensión. En el año 2001, SBC Communications Incorporated, que tenía participaciones en Singular Wireless, Factel Southern New England Telephone, obtuvo unos ingresos de $7.200 millones en ingresos netos, un rendimiento estelar en un año malo para un sector de las telecomunicaciones que estaba sobredimensionado. Sin embargo, ese beneficio no provino exclusivamente de la actividad empresarial de SBC. $1.400 millones de esa cifra, el 13% de los ingresos netos de la empresa, provinieron del plan de pensiones de SBC. Como SBC tenía más dinero en el plan de pensiones de lo que se calculaba que era necesario para hacer frente a las futuras prestaciones de sus empleados, la empresa atribuyó a la diferencia al tratamiento contable de ingresos ordinarios. Un motivo que explica fácilmente la aparición de ese superávit. En 2001 SBC incrementó el tipo de rendimiento que esperaba obtener con las inversiones del plan de pensiones, que pasaron del 8,5% al 9,5%, reduciendo la cantidad de dinero que tenía que dotar en la actualidad. SBC explicó sus optimistas expectativas declarando que durante todos y cada uno de los 3 años concluidos en 2001, la rentabilidad a 10 años de nuestras inversiones fue superior al 10%. En otras palabras, nuestro rendimiento en el pasado ha sido elevado, por lo que podemos suponer que nuestra rentabilidad futura también lo será. Sin embargo, ese argumento no solo no tenía el más mínimo fundamento lógico, sino que además iba en contra del hecho de que los tipos de interés se estaban reduciendo hasta niveles mínimos históricos, con lo que reducían la rentabilidad futura de la parte en obligaciones de la cartera de inversiones del fondo de pensiones de la empresa. En ese mismo ejercicio, de hecho, el Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujo el tipo de rendimiento previsto de sus activos de pensiones del 8,3% al 6,5%. Era realista SBC al suponer que los gestores de su fondo de pensiones podían conseguir unos resultados significativamente mejores que los del mejor inversor del mundo. Probablemente no. En 2001, el fondo de pensiones de Berkshire Hathaway obtuvo un beneficio de 9,8%, mientras que el fondo de pensiones de SBC perdió el 6,9%. Hay algunas reflexiones rápidas que tiene que hacer el inversor inteligente. ¿Es la aportación neta de pensiones superior al 5% de los ingresos netos de la empresa? Si es así, ¿seguiría estando satisfecho con el resto de los beneficios de la empresa si esas aportaciones desapareciesen en los años venideros? ¿Es razonable la rentabilidad a largo plazo de los activos del plan prevista? En 2003, cualquier tipo superior al 6,5% es improbable, mientras que un tipo creciente es directamente ilusorio. Advertencia al inversor. Unas cuantas indicaciones que le serán útiles para no comprar una acción que acabe siendo una bomba de relojería contable. Lea las memorias empezando por la última página. Cuando estudie las memorias financieras de una empresa, empiece su lectura por la última página y vaya retrocediendo lentamente hacia la primera.
Cualquier cosa que la empresa no quiera que descubra usted estará enterrada al final de la memoria, y ese es precisamente el motivo por el que usted tiene que empezar por el final. Lea las notas. No compre nunca una acción sin haber leído las notas a pie de página de los estados financieros incluidos en su memoria anual. Normalmente recogida bajo el título de resumen de las principales políticas de contabilidad, una nota de las más importantes describe de qué forma contabiliza la empresa los ingresos, cómo valora las existencias, qué tratamiento concede a las ventas a plazo o a las ventas por contrato, cómo imputa sus costes de marketing, y en definitiva cómo contabiliza otros aspectos esenciales de su actividad. En las demás notas al pie, trate de localizar datos sobre la deuda, las opciones sobre acciones, los préstamos a clientes, las reservas frente a pérdidas y otros factores de riesgo que puedan consumir una gran parte de los beneficios. Entre las cosas que deberían provocar la activación de sus antenas hay términos técnicos como capitalizado, diferido y reestructuración, y palabras sencillas que indican que la empresa ha modificado sus prácticas de contabilidad, como por ejemplo comenzó, cambió, y no obstante. Ninguna de estas palabras significa que no deba usted comprar acciones de esa empresa, pero todas ellas dan a entender que tiene usted que investigar más. Asegúrese de que compara las notas a pie de página con las de los estados financieros de, por lo menos, otra empresa que sea competidora cercana, para comprobar hasta qué punto se muestran agresivos los contables de la empresa en cuestión. Lea más. Si es usted un inversor emprendedor que está dispuesto a dedicar mucho tiempo y energía a su cartera, está obligado, por mera coherencia con sus objetivos personales, a aprender más sobre la información financiera. Es la única forma de minimizar las probabilidades de ser engañado por una cuenta de beneficios alterada. Tiene a su disposición 3 libros fundamentales, llenos de ejemplos oportunos y específicos. Financial Statement Analysis, de Martin Friedson y Fernando Álvarez, de Financial Numbers Game, de Charles Mulford y Eugene Comiskey, y Financial Shenanigans, de Howard Schillit.